Candy Candy en A través de la vida. The Moonlight Girl 86. Un gran problema. Aquello era peor que una pesadilla. El miedo, la vergüenza, el encierro, la oscuridad, eran factores que confabulaban para atacarla. Todo había sucedido de repente, casi sin darle tiempo a reaccionar, y parecía irreal, de lo escalofriante. Un suceso así era suficiente para destrozar en mil pedazos la reputación respetable de cualquier chica. Candy nunca se había sentido tan humillada. La forma en que fuera conducida a la solitaria y mugrienta torre de castigos, lugar reservado únicamente para los peores revoltosos estudiantiles, había sido grosera. Las dos religiosas que entonces la acompañaron, a quienes apenas conocía para tratarse de supervisora de otros cursos, no dudaron en mostrarle sin reparo su hostilidad y condena ante su inmoral comportamiento, haciéndole sentir como una cualquiera. En esa ocasión, mejor que nunca, comprendió que el vestir hábitos no les confería a las monjas suficiente vocación y tolerancia para desempeñar sus cargos. La prueba, el montón de crueles críticas que le refirieron mientras la conducía a la celda sombria, donde sin consideración alguna, peor un consejo, una palabra de consuelo, siquiera escuchar la explicación que intentaba decirles, la dejaron abandonada a su suerte, bañada en llanto, sin hacer caso a sus súplicas por compasión y sin siquiera preocuparse antes de revisar el lugar, que no había sido utilizado en meses, o de cómo pasaría la noche, una vez en medio de la penumbra. Candy, inmersa en la desolación, cayó al suelo deseando no existir. Ajustándose su bata de dormir, rosa pálido y con toques de encaje, Elisa Ligan logró escabullirse sin ser notada hasta la entrada del edificio femenino con la finalidad de entregarle al portero, quien se encargaba de recolectar a diario la correspondencia y de llevarla al buzón a primera hora de la mañana. Una misiva que alcanzara a redactar a esa misma noche sin poder contener su impaciencia, aprovechando el gran alboroto que se armara a su causa de la expulsión del colegio de Candy. Aunque fingir el toque de queda para una alumna inexperta en esos asuntos como ella era un acto osado y peligroso, decidió asumir el riesgo siguiendo los instintos de su calculadora naturaleza, que le decía, que le decía que el momento perfecto para llevar a cabo sus malévolos planes había llegado y debía aprovecharlo cada minuto. Por ello, un coqueteo de miradas junto con algunas palabras gentiles y dulces, aderezadas a la vez con falsos pucheros, lograron convencer al hombre solterón y mujeriego para ayudarla con ese favor. Elisa le sonrió con hipocresía, en tanto hubo logrado su objetivo, permitiendo que el tipo le besara la mano, ya que requería tenerlo de su lado por si más adelante llegara a necesitarlo. Cumplida la actuación, se despidió con un buenas noches a secas, y luego comprendió su camino de regreso hacia las habitaciones sin voltearse a mirar atrás, aunque el sujeto de broma la llamaba. El sujeto movió la cabeza impresionando por lo cada vez más atrevidas que se estaban volviendo las jovencitas del San Pablo. Y luego se dedicó a terminar su jornada laboral dejando cerradas las grandes puertas de la entrada del edificio con la debida seguridad. Al concluir se dirigió hacia la garita donde residía en ese lapso
decidió hojear con curiosidad el nombre de la guapa remitente de la carta que le había dejado impresionado, así como de su destinatario, que según ella era un familiar que debía recibirla urgente. De Elisa Ligan para Anthony Brower. Leyó entonces, reparando en especial el nombre último, un muchacho. Cayó en cuenta, formulando una mueca de disgusto al percatarse de lo iluso que había sido al pensar que la pelirroja pudiera fijarse en él y tal vez más adelante hasta atreverse a tener una aventura. Recordó también que había escuchado el nombre del chico y ya no le quedaron más dudas respecto a sus sospechas. La supuesta emergencia de la jovencita no era nada de familia, como le había hecho creer, sino de otra índole, de la desesperación romántica que, al igual que otras alumnas, debía sentir por el ex capitán del equipo de fútbol del colegio. El delicado perfume alrededor de su sobre lo comprobaba, decepcionándolo más. Ya había dado su palabra y ante todo era un caballero. Por eso, aún de mala gana, al abrir la puerta de la caseta, depositó sin el menor cuidado posible la carta en la bolsa del correo. Era mejor no existir si con ello lo único que conseguía era hacerle daño a las personas importantes de su vida. Abrazándose por el frío, Candy se sentó en un rincón creyendo que pronto ya no le quedarían más lágrimas para llorar. Se sentía morir agobiada por el peso del remordimiento. Había expuesto su vida en un juego de dados y había perdido arruinándola toda. En esos momentos ya no tenía nada más que culpa a cuestas, ni un colegio ni una buena reputación, y pronto perdería también el profundo y sincero amor que le profesaba su prometido, su Anthony. Aquello era lo que más temor a esas alturas le causaba. No podía escapar de esa confrontación tarde o temprano. Él se enteraría e iba a condenarla. No había explicación alguna válida para superar ese problema y de encontrarla Anthony tampoco la aceptaría. Luego vendría el repudio de la familia y el odio resurgido de la tía abuela, quien llegara con dificultad a confiar en ella. Incluso un día le había pedido que no lastimase a Anthony, como intuyendo su futuro proceder, y al final, tal como lo presentía, le había fallado. Ya lo veía venir. Pronto se quedaría sola. Por otra parte estaba Terry, a quien también se habían llevado. Se preguntaba cómo se encontraría, si estaría sufriendo también como ella. En cuanto su madrastra se enterara de lo ocurrido, con probabilidad pondría el grito en el cielo y exageraría las cosas, poniendo a su padre en su contra. Si es que el duque antes no se pronunciaba enseguida de la misma forma, él también estaba en problemas. ¿Qué iba a hacer de ambos?, se preguntaba con pesar. Con el pasar de las horas en su encierro, cuando no le quedó más remedio que calmarse, terminó acostumbrándose al enmohecido cuarto de castigos, a las telarañas que pendían de las paredes, el ruido de la llave de agua mal cerrada goteando en algún lado, con probabilidad en el desvencijado baño, y al ruidito que hacían los ratones correteando por el lugar, los cuales constituían entonces su única compañía junto con los rayos de la luna, que lograban filtrarse a través de una pequeña ventana suspendida en un alto, aminorando en aquella oscuridad llena de desesperanza y recordándole que pasara lo que pasara aún le quedaba su fuerza interior junto a su fe en el cielo, con las que vería la forma de salir adelante, así le tocase luchar contra innumerables obstáculos. Había llegado la hora de probarse a sí misma y confiaba en poder hacerlo bien, así como que Dios, siempre misericordioso aún con sus hijos más pecadores, si se arrepentían, como en su caso, le cuidaría y llevaría a salvo en donde tuviera que ir. Sus creencias religiosas eran algo que le habían inculcado desde pequeña,
y que en esos momentos le servía de consuelo. Pensando en ello, entre tantas otras cosas, empezó a sentirse adormilada. Pero no pasaron más de 5 minutos de lo que hubiera cerrado los ojos cuando comenzó a escuchar una dulce música que parecía provenir de sus propios sueños. Una melodía tocada por medio de una armónica, como la de Terry. Recapacitando en eso, se espabiló de golpe notando que era real, por lo que nerviosa se dirigió de inmediato hacia la puerta cerrada para oír mejor. No era otra cosa que sus sentidos después de tanta congoja hubieran empezado a engañarle. Terry, preguntó temerosa. ¿Terry eres tú? La melodía se detuvo al instante y Candy percibió que alguien se acercaba enseguida a la puerta, tanteando los grandes candados con los que había sido asegurada para evitar cualquier intento de escape. Candy, escuchó entonces la masculina voz del rebelde inquieta, mientras golpeaba la gruesa madera de puerta para que supiese que estaba allí, y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas, alegrándose de saber que estaba bien. Candy, ¿me escuchas? ¿Te encuentras bien?, preguntó Terry preocupado. Sí, respondió ella a media voz, aunque su contestación no era del todo cierta. Pero, ¿qué estás haciendo aquí?, quiso saber. Me escapé. Ni bien me juzgaron, deben pensar en estos momentos que me encuentro obedientemente en mi habitación. No sabes lo equivocados que están. Terry puntualizó. ¿Qué dices? Es peligroso. Si te descubren luego de lo ocurrido... Candy empezó a argumentar, preocupada por él. Si me descubren ya no me importa. Terry no la dejó terminar, enérgico. ¿Quién se creen que son para tratarnos así? No pueden disponer de nuestras vidas como les dé la gana, solo porque somos estudiantes sin darnos tiempo siquiera a pronunciarnos. Ya casi somos mayores de edad y además no estamos aquí de gratis. Deberían tenernos respeto siendo nosotros quienes mantenemos este colegio, manifestó. Terry, musitó Candy arrimando su cabeza a la puerta, deseando estar afuera, junto a él, para poder presenciar así su explosión de furia contra el régimen estudiantil. Terrence Granchester seguía siendo después de todo su mejor amigo, aunque él se empeñase en ser algo más que eso. Siempre tan temerario, pero también tan protector. Su mejor amigo. Intentaba convencerse de eso, repitiéndose en su interior, porque en esos momentos graves sus confesiones interiores no tenían lugar, y era lo más adecuado. Además lo necesitaba para cuando tuviera que darle la cara a Anthony. Si no quería perder su relación, no se reconocía preparada para ello. Era una desgraciada egoísta porque no quería perderlos a ninguno de los dos, aunque sabía que tampoco podía tenerlos a ambos. Y al final debía decidirse. Para entonces su mente ya tenía clara cuál sería su respuesta, pero de solo pensar en que llegaría ese momento le producía escalofríos y le estremecía el corazón, dándole ganas de llorar. ¿Qué le estaba pasando? De un tiempo allí no se reconocía a sí misma. Era como si la Candy que había sido siempre hubiera sido reemplazada por otra, por una mujer con un gran fuego interior, o quizás tan solo estaba concentrándose. Ella se estaba encontrando a sí misma, estaba creciendo, y ello conllevaba a pasar por aquel tipo de elecciones y líos. Tengo que sacarte de allí, resolvió Terry, devolviéndola a la realidad, y acto seguido intentó abrir los candados de la forma en que pocas veces le fallaba, con el hilo del alambre que siempre cargaba en su bolsillo por si ameritaba la ocasión. Pero para su mala suerte se trataba de candados antiguos y oxidados, cuyas cerraduras solo podían ser abiertos por sus llaves genuinas. Terry terminó propinando una patada a la puerta, lleno de frustración. Si tan solo tuviera una pala o un hacha a la mano para abrir esta maldita puerta.
Digo, pensando de alguna forma de sustituir la ausencia de aquellas herramientas y buscando a su alrededor, lo más parecido que encontró fue una rama de árbol de mediana proporción caída, con la que procedió a tratar de derribar los seguros en varias ocasiones, usando toda su fuerza pero sin éxito. Terry, detente por favor, te vas a hacer daño. Candy le rogó intentando calmarle, temía también por él. Si las autoridades descubrían sus intenciones iba a ser peor, y aparte dentro de ella estaba el recelo que sentía en el fondo por lo que podría suceder entre ambos en caso de que lo lograra. Demonios, masculló Terry ofuscado, lanzando con furia a un lado la rama partida en dos, después de varios intentos, y luego se dejó caer sentado en la escalinata llena de musgo de la entrada de la torre, llevándose las manos a la cabeza. Se reconocía atado de manos. Sin saber qué hacer, si clareaba el día sin poder sacar a Candy de ahí y huir con ella. A los dos se les vendrían los problemas en toda su magnitud y no les quedaría más que dar la cara a los hechos. Aunque se le hacía difícil de creer que en un momento tan dulce como el que habían vivido antes de ser encontrados hubiese terminado de esa manera tan terrible. Apoyó los codos en las rodillas y hundió sus manos en su cabellera reclamándole al destino el por qué les ponía aquella prueba tan cruel. Después de aquel momento de desesperanza del que se obligó a reponerse, apoyó la espalda en la puerta y se quedó mirando el vacío. No podía ser débil cuando el futuro de Candy dependía de él. Todo es mi culpa, empezó a decir con la mirada atestada de lágrimas perdida en algún sitio lejano de los jardines. Si no te hubiera obligado, yo soy el que debería irse del colegio. No digas eso, no te eches toda la culpa. Yo soy tan responsable como tú, refutó Candy desde adentro. No me obligaste, yo quise hacerlo, reconoció al fin, haciéndolo sonreír a él en medio de toda la desgracia. Candy, pronunció su nombre con tanta ternura que la hizo estremecer. Si tan solo pudiera sacarte, te propondría que huyéramos juntos y empezáramos una nueva vida, que nos fuéramos lejos, donde nadie pudiera molestarnos. Candy, al otro lado de la puerta, se arrimó de espaldas a ella para escucharlo mejor, consciente de que aquello que mencionaba era imposible, pero también de que era un gran chico que no merecía que jugase con sus sentimientos. Lo quería, pero no podía corresponderle a totalidad cuando su corazón resquebrajado pertenecía en la mayor parte a Anthony. Por favor, confía en mí, le recordó de pronto Terry, distrayéndola de sus pensamientos. Hablaré con los directivos para revertir la sentencia, agotaré hasta el último recurso, pero no te dejaré sola, resolvió con determinación. Gracias, expresó Candy de corazón con la voz a punto de quebrársele. Y él notó esa tristeza. No llores más, le pidió. Me quedaré aquí contigo hasta que empiece a amanecer, no tengas miedo. Enseguida, para reafirmar sus palabras, volvió a tocar la armónica, endulzando el aire con una hermosa tonada que parecía salirle del alma, logrando como una caricia un efecto calmante en el alma de ella. Candy se sentó de nuevo junto a la puerta para poder disfrutar de la interpretación de aquel músico nato que tocaba solo para su deleite. Cerró los ojos y permitió que la melodía se confundiera con su ser, apaciguando un poco la tensión que la embargaba, y entonces volvió a elevar una oración al cielo, para que tuviese piedad de su alma pecadora, y también de la de Terry. Elevó su vista hacia la inmensidad azul que apenas alcanzaba a divisar a través de la alta ventana, y deseó confundirse entre las estrellas. Entre las estrellas. Era un poco más de las 9 de la mañana del día siguiente cuando una acogedora casita en la ciudad de Southampton llegó el cartero a entregar la correspondencia. Southampton. El caballero que le había salido a recibirla en forma rutinaria
y no notó nada particular en ella hasta clasificar cuáles le pertenecían a él, cuáles a su hijo, allí en medio de un montón de cartas de amigos, familiares y notificaciones de deudas para ambos. Encontró un sobre con impresiones florales y olor a perfume fino dirigido para su vástago. Mmm, musitó pensativo rascándose la barbilla, reconociendo al instante sin necesidad de leer el nombre de la remitente que no era Candy, su adorable y sencilla nuera. Muchacho, creo que ahí hay algo especial para ti, dijo el capitán, ingresando en la habitación de Anthony para entregarle la carta junto con otras en sus manos. Ah, sí, gracias, papá, respondió el joven rubio, recibiéndolas para apenas prestándole atención al asunto que le mencionaba por seguir concentrado en lo que estaba redactando. Creo que es de una admiradora secreta, añadió el capitán Brower con picardía para distraerlo un rato de las tareas escolares en las que pasaba embebido la mayor parte del día. El profesor Garnier, tutor personal de Anthony, seguía radicado en Niza debido a que allí había encontrado el amor y se había comprometido con una chica lugareña. Por eso no impedía que siguiera instruyéndole por correspondencia, asignándole deberes y lecciones, o que fuese menos estricto, pues ante todo continuaba trabajando para la tía abuela y seguía sus órdenes. Anthony, consciente a plenitud de que pronto debía volver al colegio, se esmeraba en cumplir el programa de estudios a cabalidad para poder estar al mismo nivel que sus compañeros del San Pablo. Contaba los días para volver a estar junto a su adorada Candy y sus primos. ¿En serio? ¿Estás seguro que no es de Cannes?, preguntó sonriendo con gracia, levantando un momento la cabeza del escritorio. Al parecer no, opinó el capitán Brower, marchándose entonces de vuelta al comedor. De la cocina, donde había dejado su desayuno a medio comer. Saber el resto no le interesaba tanto como que su hijo estuviese bien y no sobreesforzándose de trabajo. Una vez solo, Anthony extrajo el mencionado sobre de los demás con curiosidad, esperanzado que fuera de Candy, aunque solo se habían escrito hacía 2 días, pues nunca se cansaba de recibir noticias de ella. La extrañaba tanto. No obstante, al percibir el reconocido aroma que portaba, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y a diferencia de su padre supo de quién era sin necesidad de leerlo. Elisa no podía entender cómo seguía siendo tan sinvergüenza al atreverse a escribirle después de todos los inconvenientes suscitados entre ellos. Pero ¿qué podía hacer que no hubiese realizado ya? Su prima, para su mala suerte, no se daba por vencida con facilidad. Dudó por lo mismo varios segundos antes de animarse a abrirlo y leer el contenido. Después de todo, si venía de ella, nada bueno podría ser. Y su presentimiento no falló. Era una nota corta pero concisa y clara en el mensaje que lo dejó estupefacto. Luego de examinarla, su hermosa mirada se confundió en el vacío. Rumores vagos, cuchicheros, risas mordaces y miradas insidiosas a primeras horas de la mañana advirtieron a los hermanos Cornwall de que algo sucedía con respecto a ellos y que no era precisamente bueno. No obstante, el problema no estalló hasta que estuvieron en el laboratorio de ciencias naturales a la segunda hora a punto de recibir clases. Granchester debe estar regocijándose en estos momentos que logró su objetivo. A esas alturas él ya debe haber cobrado el dinero de la apuesta, comentó un alumno en voz tan alta que todos oyeron. Se trataba de uno de los que pugnaban siempre por sobresalir en clase y por lo tanto les tenía cierta envidia a los Cornwall, que eran excelentes estudiantes por naturaleza. Hey, Archibald, ¿qué opinas tú al respecto? Hasta ahorita no te has pronunciado, cuando lo normal sería que estuvieses furioso, agregó rozando la mina a punto de explotar. ¿De qué rayos hablas?, manifestó Archie, perdiendo la paciencia, volteándose a encararlo, porque se encontraba sentado en un mesón más atrás. Ya estaba harto de lo que fuese que estaba ocasionando habladurías. Steer, quien estaba sentado a su lado,
prefirió concentrarse en la observación minuciosa de una hormiga a través del microscopio, hasta que llegara el profesor. Como era de personalidad tranquila, prefería llevar la fiesta en paz y evitar enfrentamientos cuando era posible. Mas los comentarios a su alrededor se intensificaron llegando a preocuparle. La verdad es que lo sentimos mucho por su bella prima, otra víctima más de tan bajas intenciones, continuó el muchacho bromista, acercándose a ellos en tono burlón y dándoles unas palmadas en la espalda, consiguiendo que el impulsivo Archie se levantara de golpe y lo tomara del cuello del uniforme con rabia, exigiéndole una explicación de una vez por todas. Muy bien, Porter, ¿nos vas a decir ahora mismo qué es lo que sabes?, amenazó. ¿En serio no están enterados?, le respondió entonces extrañado el muchacho a ambos hermanos. Grantchester fue atrapado anoche con Candice White cuando se daban un encontrón en el laboratorio de astronomía, y ahora están a punto de rodar sus cabezas, les contó por fin. Lo que dice Porter es verdad. A Grantchester lo confinaron a su habitación hasta segunda orden, y a su prima a la torre de castigos, confirmó otro compañero con lástima. Es lamentable. Los rostros de Archibald y Alistair palidecieron. Se miraron atónitos sin poder creerlo, mientras comprendían que si Candy había sido recluida en ese lugar del delito cometido era demasiado grave. Pronto más murmullos, risas y mofas no se hicieron esperar aprovechando el momento de aturdimiento, lo que los inquietó más. Al parecer Grantchester se ha propuesto en serio llegar a formular parte de los Andri, de una forma u otra. Primero la pelirroja y ahora la rubia, comentó otro estudiante con morbo. Ese Terrence es un capo. Me preguntó cuánto le habrá ganado a Fabricio en la apuesta, profirió otro. Era el colmo. Aquello hizo reaccionar a Steer, que sin poder contenerse más se levantó furioso como nunca antes le habían visto, y lanzó su silla contra el mesón, decidido a ir en ese mismo rato a ajustar cuentas con Terry. Terry había puesto en marcha sus ideas para tratar de salvar a Candy desde muy temprano. Ni siquiera había dormido. A esas horas de la mañana ya se había acercado a hablar con la hermana Gray en su oficina, faltando a su castigo en pos de negociar inclusive a cambio de su propia expulsión la permanencia de Candy en el colegio, solo que lastimosamente los resultados obtenidos no habían sido nada favorables. La rectora se había negado de manera rotunda a tomar en cuenta su petición hasta consultarle primero a su padre, algo que Terry, de tener opción, hubiera preferido no hacer, y además estaba renuente a abrir cualquier otra posibilidad de una absolución para Candy antes un asunto que consideraba por demás indecente y vergonzoso. En el fondo Terry comprendía esa parte de su actitud, que él y Candy hubiesen sido encontrados en pleno delito no jugaba a favor de ellos, y la hermana Grey estaba cumpliendo las obligaciones de su trabajo, al imponer un control para que sucesos así no volviesen a repetirse en un futuro. Sin embargo, por quien temía era por Candy, no podía dejar que se arruinara su futuro, pero mientras tanto se consideraba el miserable responsable de ello. Por eso, lleno de arrepentimiento, se propuso luchar hasta las últimas consecuencias para revertir la sentencia. Ofuscado, comenzó a pasearse por su cuarto analizando cuál sería el siguiente paso correcto para dar, sintiéndose un prisionero en su propio colegio debido a las aportaciones caritativas de su padre, gracias a las cuales no se permitía actuar con libertad ni siquiera a su resolución de irse. Para las autoridades estudiantiles no le resultaba conveniente que el hijo del principal benefactor quisiera marcharse. Ya había sucedido así en otras ocasiones en que, por diversos motivos, le habían encontrado en el delito flagrante y aún así disminuían la máxima sanción a solo simples castigos, privilegio que no tenían otros infractores. Aquella vez no era la excepción. Su protesta en el recordatorio de esa ocasión únicamente derivó en otra semana de reclusión. Harto de aquello y de todos en el San Pablo, decidió ponerse a idear nuevas estrategias con concentración. Necesitaba pensar con claridad. El plan A
había fallado, pero procedería con el B, que tenía reservado para el peor de los casos. Solicitar la ayuda de su padre. Esa misma tarde se escaparía de los terrenos del colegio para hablar con él. Le explicaría lo que pasaba en busca de que interviniese a su favor. Sabía que una petición suya era algo a lo que las religiosas difícilmente se negarían, ya fuera por respeto o por conveniencia. Dejaría como todo un cretino niño engreído, que una vez más su padre intercedía por él para salvarle los huesos. Iba a ser algo denigrante para su orgullo, lo veía venir, pero no tenía a quien más recurrir. Estaba en el juego el porvenir de la chica que amaba. Por ello valía la pena arriesgar lo que fuera con tal de verla, con tal de salvarla. Unos fuertes golpes en la puerta, como de alguien que quería lanzar abajo, lo distrajeron a sus cavilaciones. No se sorprendió mucho, pues ya lo esperaba, más valiente y dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Fue a abrir. Allí, confirmando sus sospechas, encontró a los hermanos Cornwell, furibundos a la espera de explicaciones, y para su sorpresa fue Alistair, el que, demostrando una impetuosidad que casi nadie conocía, perdió los estribos propinándole un fuerte golpe en la cara. «Tú, desgraciado, ¿qué le hiciste a Candy? De seguro la obligaste», le acusó colérico. «Siempre anduviste detrás de ella intentando clavarle los colmillos». Terry sonrió asombrado, tocando un extremo de su labio inferior roto. Se dio cuenta que lo había subestimado, ya que pocos en el colegio osaban enfrentarse a él. Mas sabía que Steer hablaba con fundamento después de haber sido testigo silencioso durante mucho tiempo de sus casi imperceptibles coqueteos con la rubia, y reconocía su culpabilidad. Pero cuando el joven inventor intentó agarrarle por el cuello de la camisa, continuando con su reclamo, decidió enfrentarle y lo empujó tan fuerte que fue a dar encima de la cama. Sin embargo, eso no bastó para que éste cesara en lo que tenía que decirle. «Vas a responder por esto», le amenazó. «¿Qué vas a hacer para remediarlo?» Archie, que hubiese querido actuar primero y ser el que afrontara a Terry como de costumbre, permaneció quieto durante un momento, también impresionado del inusual comportamiento de su hermano y de lo que al parecer sabía y nunca le había contado. Por ello, decidió no intervenir hasta enterarse bien de todo el asunto, que le resultaba de por sí de lo más irreal y enredado. Sabía que al rebelde aristócrata le gustaba Candy, pero no que ella le correspondiera abiertamente, puesto que estaba con Anthony. Así que al fin el doctor Jekyll sacó las garras. Espetó Terry con sorna, respondiéndole a Steer: «Me da pena tu caso. Sé que estás tan perdido como yo, pero no soportarlo en silencio y sin esperanza alguna debe ser peor». Steer no profirió nada ante el mordaz comentario. Simplemente la mirada detrás de los cristales de sus anteojos, hiperventilando el coraje y teniendo que tragárselo. «¿De qué diablos están hablando?», reclamó entonces Archibald, confundido, pero decidiendo abordar el problema en cuestión, tratando, a diferencia de su hermano, de hacerlo de forma civilizada. A la final, ¿qué fue lo que sucedió, Granchester? ¿Por qué Candy está encerrada en estos momentos en la torre de castigos? ¿Y qué es lo que tienes tú que ver con... Anda, ¿qué es lo que tienes tú que ver con lo que anda diciendo todo el mundo? Explícanos, porque se dice que es tu culpa». Su voz subió varios decibeles más en la última frase, que fue en sí la que logró llegarle a Terry y afectarle, cayendo sobre él toda la gravedad de su falta. El asunto ya era de conocimiento público. El semblante del inglés cambió a uno de profunda preocupación, lo que le llamó la atención a los dos hermanos. Se puso pálido y trémulo, indicadores de que estaba sufriendo. Nunca le habían visto de esa manera. «Candy no tiene la culpa de nada. Tengo que sacarla de esto», dijo para sí mismo, pasándose una mano por el cabello, volviendo a cavilar sobre el mejor modo de proceder para conseguirlo. «¿Entonces confirmas que estabas con ella ayer por la noche en el observatorio?»,
inquirió Archie sin poder creerlo. ¿Desde cuándo ocurre todo esto, Granchester? ¿Desde cuándo se encuentran a escondidas? Protestó. Está bien. ¿Quieren saberlo? Sí estábamos juntos ayer, pero nada pasó a mayores, contestó Terry perdiendo los estribos. Ahora si quieren reclamarle a alguien pueden ir también con su dulce primita Elisa y sabrá decirles el motivo por el que maquinó nuestro encuentro sin que nosotros mismos lo supiéramos. Es más, es más ponzoñosa que la viuda negra. Se defendió y procedió a relatar las cosas tal como se habían dado. Nos envió cartas a ambos haciéndose pasar por cada uno de nosotros. Citándonos en el establo, yo pensé que Candy tenía algo importante que decirme. Por eso no dudé en acudir, y además necesitaba verla. Yo no voy a negar lo que siento. ¿De qué sirve cuando todo está por irse al caño? Estoy enamorado de ella, desde hace mucho, y ahora que tengo la oportunidad de luchar por su amor, voy a pelearlo, confesó, dejándolos impresionados aunque Steer ya lo intuía. Te engañas a ti mismo. Ella está con Anthony. Le recriminó Archie buscando apoyo en su hermano, pero Alistair solo bajó la mirada a sabiendas de que no era el indicado para mencionar nada cuando él también adentro de su corazón guardaba sentimientos por la joven pecosa. Terry esbozó una sonrisa sarcástica muy consciente de ello. Esto es increíble, exclamó entonces Archie contrariado sin saber si golpearle al confesor por desvergonzado o a su hermano por encubrirle las cosas. La verdad no sé cómo vas a arreglar esto, Granchester, pero deberás encontrar alguna forma. Candy ha sido expulsada y esto no se puede quedar así, profirió por último. Terry, sin negar en ningún momento su responsabilidad, no trató de librarse de ella. Las horas le resultaron interminables. Luego de que los hermanos Cornwell regresaran a sus clases, cuidadosos de ganarse un castigo y que le dejaran de nuevo solos entre esas cuatro paredes que empezaban a ahogarle. Por eso, calculando la hora en que su padre volvería de sus oficinas a su casa, antes del almuerzo se escapó rumbo a la casa, sin poder soportar más la angustia que le oprimía el pecho. Con la maestría y cuidado de no ser visto de un experto en escapes, sorteó los solitarios pasillos del colegio cuando aún los alumnos se encontraban en clases, hasta llegar a los grandes jardines, donde franqueó los muros llevando consigo la esperanza de que su padre lo comprendiera. Era su única salvación. Sin embargo, su plan sencillo se vio frustrado por algo imprevisto que al llegar a su mansión entendió después de notar que no se encontraba el coche favorito de su padre estacionado por ningún lado. Para cuando una de las mucamas salió a decirle que Sir Granchester se encontraba de viaje en Escocia y que no volvería hasta dentro de 2 semanas, ya lo sabía. Le invitaron a quedarse a comer, pero se disculpó prefiriendo retirarse porque lo último que quería era tener que soportar la insoportable de su madrastra. Su mundo se caía a pedazos, sin que pudiera hacer nada. Se despidió del grupo del personal de la casa que habían salido a verlo sorprendidos por su inesperada visita y aprovechó para pedirles que no dijeran nada al respecto a Mr. Granchester. Una inexplicable sensación se apoderó de él en esos instantes. Un presentimiento de que no volvería a verlos ni a ellos ni a su residencia en mucho tiempo. No obstante, agradeciéndoles por todo y sin explicarles el motivo que allí le había llevado, emprendió el camino de vuelta al colegio. Taciturno y cabizbajo, vagando por las calles ensimismado, regresó a una única resolución en mente: convencer a Candy de que huyera con él. Esperaría el momento de su partida y tendría su equipaje preparado. Hablaría con ella antes durante la noche como habían hecho la anterior para ponerse de acuerdo. Si aceptaba, buscaría la manera de que fueran felices. La pediría en matrimonio, trabajaría con ahínco por ella y le daría un hogar. Le haría feliz. Le hacía tan feliz la idea entre toda su tribulación.
De solo pensarlo, el sueño de que podrían ser libres e inalcanzables. Sin ya importarle nada, se dirigía con paso incierto por los terrenos del plantel, abstraído por su pesar tan grande que parecía un muerto en vida. Recién sonaba la campana del recreo, y no era conveniente para él que se lo viera violando el castigo que le habían impuesto, pero a esas alturas le daba igual. Nada era tan relevante como el problema que estaba atravesando, donde había comprometido a sus acciones la suerte de la chica que amaba. En esos momentos era tan solo un cuerpo sin alma a la deriva, cuando escuchó la fina voz de la hermana Margaret dirigiéndose a él. —¿Terres Granchester? —¿Terry? —Terres Granchester —le llamó preocupada. Iba acompañada de dos estudiantes que siempre participaban de monaguillos en la iglesia. Por fin se digna aparecer. Usted no debería encontrarse aquí afuera, sino en sus aposentos, le regañó la monja. Terry puso los ojos en blanco un instante tratando de morderse la lengua para no contestarle, pues lo menos que necesitaba en esos momentos eran llamados de atención, más por la manera molesta en que lo miraban los dos muchachos. Uno de ellos, compañero de clases, comprendió que llevaban buen rato buscándolo. —¿Usted quiere saber la verdad, Margaret? Terry instó para ver la reacción de la hermana mencionando su nombre a secas para causar un mayor impacto en ella. No puedo quedarme quieto y de brazos cruzados mientras Candy permanece encerrada en la torre de castigos, a sabiendas de que va a ser echada del colegio en cualquier momento, manifestó entonces con rabia. ¿Qué más daba si se ganaba una extensión del castigo nuevo? Igual la burlaría porque todo era válido con tal de estar cerca de Candy. La monjita, que se había acostumbrado de alguna manera a comprenderlo en sus reacciones, se puso roja durante unos segundos ante el poco respeto. Sin embargo, se encontró a su vez de seguir refutándole sobre su acto vergonzoso y faltando un instante a sus propias reglas. Lo tomó del brazo para caminar deprisa con él, cuidando de que no los viera nadie alrededor, o iba a ser peor para ambos. Él por violentar una vez más las reglas y ella por encubridora. Los muchachos, que entendieron lo que la religiosa trataba de hacer, los siguieron apresurados, escoltándolos. Muy bien, Terry. Estaba escapada. Esta escapada te la dejo pasar, pero solo porque la hermana Gray ha mandado llamarte. Ahora escúchame bien. Debes reportarte en su oficina como si nada hubiera sucedido, como si hoy hubieses permanecido todo el tiempo en tu habitación cumpliendo con tu castigo. ¿Cómo debía haber sido? Le recomendó, aprovechando para hablar con él en el pasaje de estructura en forma de arco que conducía a los jardines, al edificio central, un sitio que en esos momentos estaba desierto. Sea cual sea el motivo por el que decidiste fugarte del colegio esta mañana, no hagas ninguna referencia de ello. Será mejor, agregó. Ahora sígueme. Te revió un atismo de preocupación en los ojos de la joven religiosa y tomó en cuenta sus consejos. Aquello también le hizo pensar que tal vez estaba de parte de Candy y suya. Después de todo, ambos habían tratado con ella en más de una ocasión. Entendió que ambos habían ganado una buena amiga sin darse cuenta. Pese a ello, prefirió abstenerse de preguntar el por qué la rectora le requería de pronto, dejando como sorpresa lo que tuviera que enterarse en su debido momento. Para llegar al rectorado, solo faltaba atravesar el gran patio interior del edificio, donde todos los estudiantes a su alrededor se detenían al verlo pasar, empezando a murmurar cosas acerca de él o realizar conjeturas sobre su relación con Candy, las cuales intentó hacerse de oídos sordos, concentrándose en su camino, pero al distinguir a Elisa cerca de unos pilares, conversando feliz de la vida junto a su grupito, la situación fue distinta. Un incontrolable fuego interior proveniente de la ira contenida empezó a esparcirse en él, obligándolo a disminuir su paso hasta parar totalmente sin perderla de vista. Era inconcebible ver que se encontraba de lo más fresca,
riendo y vanagloriándose de su frondosa cabellera como siempre, mientras él y Candy estaban condenados a causa de su treta. Así que, sin medir las consecuencias de lo que iba a hacer, se dirigió hacia ella porque ahora era hora de ajustar cuentas. Elisa, por estar tan embebida en su plática, llena de chismes y mofas sobre el tema del día, no se percató de su presencia hasta que lo tuvo frente a ella agarrándola de la muñeca, obligándola a mirarla. Expresó un pequeño grito asustado por la sorpresa al reflejarse en sus ojos furiosos, entendió que le iba a ser imposible escaparse. Sus amigas, al notar la actitud de Terry, se apartaron sobrecogidas, dejándola desprovista de ayuda, lo que él aprovechó para sujetarla de ambos brazos antes de que empezara a emprender la huida. Notarla en su captura temblando como una ratona asustada le causó repulsión. Elisa, con su maldad, había conseguido exterminar hasta el mínimo atisbo de cariño que pudiese quedar en él hacia ella. En esos momentos Terry hubiese querido escupirle el rostro como se merecía, pero pensó en algo mejor. ¿Qué haces? Suéltame. La pelirroja gritó indignada, llamando la atención del resto del alumnado en un pro de que algún alumno caballeroso la defendiera. Solo que nadie quiso meterse, conociendo la historia de ambos. Para variar, a Terry no le importó en absoluto el montón de ojos puestos sobre él. Es más, era justo como lo necesitaba e igual ya no tenía nada que perder. Elisa comprendió que había cometido un error al notar su mirada punzante y satírica. ¿Cómo te atreves a tratarme así?, le respondió furiosa, intentando liberarse, y entonces Terry la dejó ir. Yo trato a la que fue mi mujer como me dé la gana, gritó bien alto, preocupándose de las decenas de curiosos oyeran. Elisa palideció durante un segundo en su agarre y enseguida su rostro se arreboló furioso mientras con nerviosismo intentaba no ver a nadie o notar la conmoción general que se generaba. Luego lo miró a Terry con los ojos muy abiertos como platos, encontrándose con la rabia de él. Le clavó las uñas en las manos para que le soltara, pero el rebelde no se inmutó porque todavía tenía mucho que decir. Yo soy un ser vil, proclamó de inmediato para todos, volteándose sin soltarla de una mano entre los presentes como un actor en medio de una obra teatral. Entre ellos los monaguillos y la hermana Margaret, que, impresionados, se detuvieron en lo alto de la escalera principal, dándose cuenta recién de que se había quedado atrás. Elisa no sabía cómo reaccionar ante la escena bochornosa que estaba viviendo. No sabía si golpearle, gritar o llorar. Y Terry continuó porque lo más importante era limpiar en algo el honor de Candy, que se encontraba por los suelos. Para quienes me conocen, soy un rufián, un bohemio incorregible, y lo reconozco, admitió. Pero quiero que sepan que no toqué a Candy como piensan. Ella es la persona más dulce y bondadosa que conozco, no como esta señorita aquí presente que se cree tan puritana al momento de hablar de los demás, que se considera miembro de la realeza y que fue mi amante. La declaración cayó como una bomba, el asombro y las murmuraciones invadiendo todo el lugar, mientras la acusada, al borde de las lágrimas, ante tal humillación quería que se la tragara la tierra. No es cierto. Él está mintiendo para tratar de perjudicarme, alegó desesperada, pero nadie le creyó. En el fondo todos atendían cuando Terrence Granchester hablaba, y cuando protestaba por algo sabía que lo hacían con razones. Terry presenció con satisfacción el impacto causado, y entonces se volteó hacia Elisa. ¿Estás contenta ahora de que tu plan funcionó?, preguntó de forma insidiosa. Ese es el bochorno que buscabas, ¿no? Que lo disfrutes, le lanzó en cara, soltándola con repugnancia y dejándola con los ojos llenos de lágrimas y perplejidad ante lo ocurrido. En tanto, los chismes de inmediato comenzaron a cambiar de nombre por el de ella. Lo que Elisa Ligan y Terrence Granchester habían hecho, sus encuentros de amantes a escondidas,
las caras de censura y desaprobación de sus compañeras y profesores, las miradas pérfidas de los varones que ya no la veían como una chica respetable, le mortificaban, haciendo que buscara con urgencia alejarse de allí. Aunque aquello de lo que se le acusaba era un secreto a voces, y no eran los primeros ni los últimos en hacerlo en el colegio, nadie le pregonaba lo que arruinaba su reputación de dama por completo. Ella había buscado destruirlo a Terry, y él al final lo había hecho con ella. Le había ganado en su propio juego. Desolada, Elisa rompió en llanto arrimándose a un pilar, alejado mientras Luisa, Audrey y Violeta, sus amigas, la observaban de lejos con lástima y asombro, considerando si era correcto o no volver a acercarse. Audrey fue la primera que, mirándose las uñas para hacerse la desentendida, se retiró. Audrey. ¿Qué fue lo que hizo?, le reclamó la hermana Margaret en cuanto Terry subió la escalera. Solo un asunto pendiente que debía resolver. La respuesta de él fue tajante al pasar a su lado, y continuó junto a los dos estudiantes encargados de su custodia en dirección al rectorado. Ninguno volvió a mencionar nada sobre el tema hasta llegar a hasta la oficina principal, donde la hermana Sofía les estaba esperando a la salida, de brazos cruzados y expresión de impaciencia en el rostro, lo que denotaba que llevaba esperándolo más de lo calculado. Demasiado protocolo para el gusto de Terry, que para entonces aún seguía, que se lo llevaban los diablos por considerar que la vergüenza infligida a Elisa no sería suficiente ante lo que merecía. Observó entonces a la amargada monja hacerle señas a la hermana Margaret para que se apresurara a entrar. Terry la quedó mirando fijamente mientras se acercaba, pues no le agradó la forma en que se refirió a la dulce monjita, que en cambio sí le caía bien. Mas la hermana Margaret, habiendo cumplido su misión de llevarle allí, se retiró despidiéndose con un movimiento de cabeza educado. Terry lamentó que tuviera que irse, pues con su presencia el pronunciamiento de la hermana Grey podría ser más llevadero. Llegado el momento, la hermana Sofía ingresó primero al despacho para notificar su presencia y no tardó en salir a avisarle que podía entrar. Terry lo hizo movido por la curiosidad ante su comportamiento de la rectora, que le parecía por demás inusual. Su perspicacia no le falló al percibir que si se trataba de una causa particular. Sin embargo, de todo lo que se le pasó por la mente acerca de lo que podía tratarse, no imaginó a quién iba a encontrarse allí adentro. Frente a la rectora sentada en su escritorio estaba de pie, cruzando de brazos, su peor enemigo y rival, que, esperando a que entrara, no le bajó la mirada. Su accionar irónico en respuesta fue igual, mas lo haría. Con una sonrisa burlona le dio a entender que estaba preparándose para lo que fuera, y ello incluía morir peleando si era necesario con tal de defender a quien amaba. Después de varias amenazas, Anthony Brower y él volvían a enfrentarse cara a cara, y esta vez la contienda sería definitiva.